Hola a todos, reciban un cordial saludo de parte del doctor Juan y el día de hoy vamos a ver un tema práctico que se denomina toma de presión arterial. La idea es que ustedes vean este video y puedan practicarlo en casa con los pasos que se van a explicar a continuación. Entonces, lo primero y más importante a tener en cuenta es que al momento de tomar la presión arterial se deben tener en cuenta unas condiciones para dicha toma. Estas condiciones equivalen a la condición del equipo, la condición del paciente y la condición del examinador. Referente a la condición del equipo, lo más importante es conocer nuestro equipo de trabajo. Sabemos que vamos a utilizar un fonendoscopio y un tensiómetro, por eso es importante saber qué estructuras hacen parte de estos equipos. Referente al fonendoscopio que está a la izquierda de sus pantallas, vemos que el punto 1 equivale a las olivas, que son las estructuras que se colocan dentro de nuestros conductos auditivos. El número 2 se llaman ojivas o los auriculares, que son los que llevan el impulso. El número 3 es la manguera. El número 4 equivale a la campana, que va a ser utilizada para ocultar sonidos realmente bastante agudos. Y el quinto equivale al diafragma, que va a ser utilizado para sonidos graves y en este caso para escuchar los sonidos de Korokov, que son los que nos van a dar los valores de la presión arterial. A su derecha vemos el tensiómetro, que entre sus partes tenemos la número 1, que es el brazalete o manguito, que es lo que se va a ajustar al paciente. El número 2 es el manómetro, que es el que nos va a marcar los valores de la presión. El 3 es la pera y el 4 es la manguera. Pero en la pera, por ejemplo, vemos una estructura metálica que equivale a la perilla, que es la que se va a abrir y cerrar como una válvula para que se insufle y se desinsufle el manguito o brazalete. Y en el medio vemos un manómetro. Lo importante de esta imagen es que todo manómetro debe estar calibrado, o sea, debe estar en cero. Se revisen sus equipos y si no está calibrado, pues la idea es que se calibre para que puedan tener un valor real de la presión arterial. Referente a la condición del paciente, es muy importante que los pacientes cumplan unos requisitos indispensables para que la toma de presión sea fidedigna. El primer requisito es que el paciente debe tener un reposo entre 5 y 10 minutos, en algunos casos hasta 15 minutos. Esto para que el ritmo cardíaco esté regulado y obviamente no tengamos un valor cegado o sesgado de acuerdo a la condición cardiovascular del paciente. Otro punto muy importante es que el brazo en el cual se va a tomar la presión debe estar siempre sobre una superficie de apoyo, evitando que esté en el aire, para que así ese brazo no se le canse al paciente y podamos también, de una forma mucho más cómoda, tomar la presión. Si de pronto no contamos con alguna superficie, lo podemos apoyar en nuestra cintura para que obviamente tengamos un apoyo y el brazo no se le canse al paciente. Y siempre en la anamnesis, previo a la toma de presión arterial, es importante preguntar si el paciente hizo algún ejercicio intenso, si el paciente tomó alguna sustancia que le pueda aumentar el ritmo cardíaco, como por ejemplo la cafeína, alguna sustancia energizante, o si consumió o fumó algún cigarrillo, debido a que la nicotina también nos puede aumentar tanto la frecuencia como la contractilidad cardíaca y de esa forma podemos tener alteradas nuestras cifras tensionales. La segunda condición, que es la condición del examinador, la tercera del examinador, tiene que ver principalmente con la técnica que el examinador va a utilizar para tomar la presión. Entonces, lo primero que se debe hacer es tomar el pulso braquial. El pulso braquial es importante tomarlo porque es ahí donde se va a colocar el fonendoscopio. Lo siguiente es colocar el brazalete o manguito, dos dedos por encima del codo, y este no debe quedar ni muy apretado ni muy flojo, obviamente para que las cifras de presión que estemos tomando sean más fidedignas. Lo tercero es colocar el manómetro a la altura del corazón. Lo podemos colocar sobre el brazalete o le podemos decir al paciente que no lo sostenga. Inclusive hay algunos brazaletes, algunos tensiómetros que ya vienen con el manómetro incrustado en el manguito, así que en esos casos pues no es necesario modificar la colocación o la ubicación del mismo. El cuarto paso corresponde a tomar el pulso radial y vamos a insuflar la pera hasta que el pulso desaparezca. Cuando el pulso desaparezca, subimos entre 20 y 30 milímetros de mercurio por encima de ese valor y desde ahí donde vamos a empezar a desinsuflar el manguito para poder escuchar los valores de acuerdo a las fases de Korokov.
Entonces colocamos nuestro fonendoscopio y empezamos a desinsuflar. ¿Qué vamos a escuchar? Cuando nosotros insuflamos el manguito, lo que hacemos es colapsar el vaso. O sea, cuando empezamos a desinsuflar, el primer sonido o la primera fase que escuchamos equivale a la presión sistólica, que es más que todo la presión a la cual el vaso se descolapsa. Después vamos a escuchar varias fases, las cuales, o varios ruidos, los cuales van a venir disminuyendo en intensidad. Y hasta el quinto ruido, la quinta fase, equivale a la presión diastólica. O sea, cuando, por ejemplo, decimos, no, hasta la última fase que escuchamos, pues no es tan cierto, porque a veces tenemos pacientes que escuchamos la primera en 120 y el manómetro va por 30 por 20 y todavía estamos escuchando sonidos. O sea, en ese caso siempre digamos, se toma la quinta fase o quinto ruido de Korotkov para el valor de la presión diastólica. O sea, a continuación vamos a ver un ejemplo tomando en cuenta todos estos pasos de cómo se debe tomar la presión. Para tomar la presión, el primer paso es tomar el pulso braquial, que es el lugar donde se va a colocar el fonendoscopio para escuchar los sonidos de Korotkov. Posteriormente a eso, el segundo paso es colocar el brazalete o manguito 2 dedos por encima de la cisura del codo. Lo ideal es que no quede ni muy apretado ni muy flojo para que se pueda obviamente tomar adecuadamente la presión. Cuando ya colocamos nuestro brazalete o manguito, debemos colocar como paso 3 el manómetro a la altura del corazón. Se puede colocar sobre el brazalete o le decimos al paciente que lo sostenga. Posteriormente a eso tomamos el pulso radial e insuflamos hasta que el dicho pulso se pierda. Cuando el pulso se pierda, aumentamos de 20 a 30 milímetros de mercurio por encima de ese valor. El paso siguiente es colocar el fonendoscopio para escuchar los sonidos de Korotkov y así saber cuál es la presión sistólica y cuál es la diastólica. El primer ruido que se escucha al momento de ir desinsuflando corresponde a la sistólica y el quinto o la quinta fase corresponde a la presión diastólica. La velocidad ideal para desinsuflar dicho manguito es de 3 a 5 milímetros de mercurio por segundo, tal cual como se ve en el video, de forma lenta para poder ver en qué momento se escuchan los ruidos. Uno de los grandes errores que se ve en la práctica médica es que se desinsufla el manómetro a una velocidad muy rápida, no teniendo en cuenta en qué momento se escuchan los ruidos. Bueno muchachos, esto ha sido todo por esta práctica de toma de presión. Espero que los conceptos hayan quedado claros, los pasos que hayan quedado claros y esto te permita en tu casa practicar con tus familiares, con tu paciente, con tu amigo para que practiques la técnica de toma de presión arterial. Un abrazo a todos, se les quiere mucho. Chao.